Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Cristo en nosotros. El texto bíblico se halla en Colosenses capítulo 1, versículos 25, 26 y 27. El apóstol Pablo dice: fui hecho ministro para que anuncie la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros. El apóstol Pablo, en esta carta de Colosenses, empieza a hablar que él fue hecho ministro para anunciar la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto por siglos y edades y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos por la acción del Espíritu de Dios. Dice, fue manifestado este misterio que había estado oculto, pero Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio a sus santos, a su iglesia, a los apóstoles, profetas, a la vida del creyente. Dios quiso dar a conocer este misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, misterio que estuvo oculto en las escrituras del antiguo pacto, pero que ahora ha sido manifestado y dado a conocer las riquezas de este misterio. Y Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio. La pregunta sería, ¿cuál es ese misterio? Este misterio, que estuvo por mucho tiempo escondido, era una verdad maravillosa que estuvo escondido, pero que ahora ha sido manifestado. Este misterio de Dios se lo reveló, se lo dio a conocer al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él pudo captar esta verdad maravillosa, no por el uso de su intelecto humano, aunque este hombre tenía una inteligencia brillante. Pero no fue su intelecto humano lo que le permitió conocer este misterio. Este misterio Dios se lo reveló, Dios se lo mostró. Este misterio que antiguamente los judíos conocían solamente de una forma limitada respecto al cordero. Ellos sabían que cada vez que pecaban y llevaban su cordero ante el sacerdote, sabían que el cordero los iba a sustituir a ellos en ese sacrificio. Sabían que el cordero iba a pagar el precio de sus pecados. Sabía que el cordero iba a detener la ira de Dios para que no caiga sobre ellos. Hasta ahí solamente tenían el conocimiento el pueblo judío. Pero lo que el pueblo judío no sabía era de que Cristo iba a venir a morar en la vida de ellos. Por eso es que Pablo dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros. Es Cristo habitando, Cristo morando en la vida del creyente. Ahora lo sabemos, que es Cristo en nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Por eso es que en la palabra dice que habitaré en ellos y andaré en ellos, dice Hechos de los Apóstoles. O sea, Dios habitando y andando en nosotros. Ese es el mensaje de este misterio. Y Pablo lo expresa de otra manera, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios morando, habitando en nosotros. Ese es el mensaje de la predicación apostólica. En la mente apostólica estaba Dios en nosotros, cosa que esto no estaba en el antiguo pacto, cosa que esto no había sido todavía revelado en las escrituras del antiguo pacto, pero que ahora Pablo está hablando que le fue revelado
a sus santos apóstoles y profetas, le fue revelado a la iglesia, a sus santos, este misterio que es Cristo en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios le ha placido habitar en nosotros. Por eso es que Pablo en su discurso frente a los griegos dijo, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, porque antiguamente Moisés le preparó un tabernáculo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y de igual manera lo hizo Salomón, edificó un templo, y en este templo, en ese lugar santísimo también se hallaba la presencia de Dios. Pero ya Pablo empieza a decir, Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios ya no está habitando en templos hechos por manos humanas. San Agustín dijo, ¿por qué subes a la montaña o bajas a los valles del mundo para buscar al Señor que habita en tu corazón? Palabras muy reveladoras. Los hombres están buscando a Dios en ciertos lugares. Tengo conocimiento de que acá en Lima hay mucha gente que va a un cerro porque piensan que ahí se encuentra la presencia de Dios y hacen un peregrinaje pensando que la presencia de Dios está ahí, cuando Dios ya no habita en lugares, Dios ya no está en esas montañas o en esos valles del mundo, como dice San Agustín. Dios está y habita en nuestro corazón. Él está ahí viviendo, Él está andando en nosotros, viviendo en nosotros día a día. Dios no es que viene, hace una visita médica y luego se va. No, Dios está habitando, Dios está morando en la vida del creyente. Ese es el misterio que estaba escondido por muchos siglos, edades y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado, ahora ha sido dado a conocer a la iglesia, de que Cristo en nosotros, Cristo en mí. Ese es el mensaje apostólico de hoy. No tenemos que estar buscándolo al Señor en lugares cuando Él vive en nosotros. Si tú has conocido a Cristo, lo has hecho el Señor de tu vida, desde ese momento Cristo vive en tu vida. Él está morando ahí. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Pablo también dice que la iglesia, en Efesios 1:23, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. La palabra plenitud significa la totalidad de las riquezas. Dios nos ha colmado, Dios nos ha llenado. La palabra plenitud significa aquello que es o que ha sido llenado. Dios ha llenado a su iglesia. Dios ha puesto todo en su iglesia. La iglesia tiene la totalidad de las riquezas. En nuestra historia se hace mención de que Atahualpa, para ser liberado, él le dijo a los españoles: hasta donde levante mi mano, hasta ahí les daré una habitación de plata y otra habitación de oro. Y nosotros decimos que nos robaron, se llevaron todo nuestra plata y oro, cuando nuestra tierra es bendita, nuestra tierra es bendecida, en nuestra tierra hay abundancia de minerales, abundancia de minerales. Claro, eso no es la totalidad, porque algunos están diciendo se llevaron todo nuestro oro, cuando eso no es la totalidad. Cuando está acá hablando, Pablo dice que la iglesia
es la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea, la iglesia fue llenada, fue completada. En la iglesia está la totalidad de las riquezas de Dios. Dios ha llenado, lo ha suministrado de todo a su iglesia. Claro, en este caso de este ejemplo que hemos mencionado de Atahualpa, solamente se llevaron una parte, porque las riquezas todas están todavía en nuestro suelo. Aleluya. Entonces, cuando Dios dice la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, con él ha sido llenado todas las riquezas. Tú tienes todas las riquezas de Cristo. Amén. La iglesia es la plenitud de Cristo. Por eso es que ya Pablo empieza a decir, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia está completa, no le falta nada. Colosenses 2:10. Pedro empieza a decir, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo nos han sido dado, todo, absolutamente todo nos ha sido dado a la iglesia. Y nuevamente Pablo le dice en la carta de Filemón 1:6, dice, todo el bien que está en ti, todo el bien, no dice una parte del bien que está en ti, sino dice todo el bien que está en ti. Por eso es que decimos que lo que está afirmando ahí Pablo, que la iglesia es la plenitud de Cristo, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Si Cristo está en la iglesia es afortunada. La iglesia es bendecida porque con Cristo Dios ha colocado todo, Dios ha puesto todo en la iglesia. Por eso es que primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas bendiciones Dios ha puesto en nosotros. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, toda la confesión apostólica empieza a hablar de lo que Dios ya nos ha suministrado, de lo que Dios ya nos ha dado. Empieza a expresar esa plenitud, toda esta riqueza que Dios ha colocado en nosotros. Aleluya. Tú entonces eres rico, tú eres rica, porque Dios lo ha puesto todo en su iglesia. Dios está en nosotros. Aleluya. Es Cristo en nosotros. La carta de Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todos. Si Cristo es el todo y ese todo está en ti, lo tienes todo. Aleluya. Si Cristo es el todo y ese todo está en ti, lo tienes todo. Mire, ¿cómo crees que se relacionaría Adán con Dios? En un principio, Dios estaba antes de la creación. Dios brillaba en su gloria, pero Dios decidió crear, hacer la creación. Y dentro de esta creación estuvo el hombre. El hombre empezó a disfrutar todo lo que Dios había creado. Dios lo había hecho todo. Entonces el hombre, su relación con Dios no estaba basado en decirle, Señor, dame o necesito. Porque Adán lo tenía todo. Adán, su vínculo con Dios era sobre un hecho real, que cuando Dios lo puso a Adán ahí en el huerto, lo puso cuando Dios le había provisto todo, Dios le había suministrado todo. Entonces,
La relación que Dios establece de Adán con Dios fue una relación de disfrutar de su comunión con Dios, disfrutar de todo lo que Dios ya le había suministrado, disfrutar de la gloria de Dios. A Adán no le faltaba absolutamente nada. Pero después de la caída viene el caos, el desorden. Si el hombre en un inicio estaba en Dios y Dios en el hombre, después de la caída hay una separación. El hombre se aparta del todo. Si Dios era la vida, ahora tiene la muerte. Si en Dios había la abundancia, ahora está la pobreza. Fue la decisión del hombre lo que permite esta separación. Entonces su vínculo ahora del hombre con Dios está basado en una necesidad. Por eso es que ahora le pide, Señor, dame, dame, dame. Esto fue la expresión también en el antiguo pacto. El hombre le pedía a Dios. Pero después que Cristo vino, por eso es que estamos hablando, hubo este misterio, y este misterio es Cristo, Cristo en nosotros. Después de que Cristo da su vida por nosotros, nuevamente el hombre es devuelto a su estado original. Y en este estado original nosotros ya no estamos pidiendo a Dios nada. Dios no está ayudando ahora, ¿entiende eso? Dios no está ayudando a nadie. Yo sé que esto a veces suena como que está pasando aquí, ¿no? No entiendo. Dios no está ayudando a nadie. Dios no está ayudando. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque Dios ya todo lo ha suministrado. Dios ya todo lo ha dado a su iglesia. La iglesia, como dice Pablo, es la plenitud de Cristo. La iglesia tiene todas las riquezas. Todas las riquezas le han sido dadas a la iglesia. Por eso es que decimos que Dios no está ayudando ahora a nadie, porque ya todo lo tiene la iglesia. La iglesia es afortunada, es bendita la iglesia, porque lo tiene todo. La pregunta sería, ¿cómo entonces sacar ese todo para que se manifieste? Sí, hay muchas preguntas que tenemos que hacernos, pero lo que queremos ver, hermanos, es que la iglesia tiene la totalidad de las riquezas de Dios. Entonces, cuando tú le estás diciendo, Señor, sáname, Él te dirá, ¿y por cuya herida fuisteis sanados? Esa sanidad ya lo tienes, solamente lo tienes que tomar, solamente lo tienes que desatar de lo que ya Dios ha suministrado a tu espíritu, de lo que Dios ya ha puesto en nosotros. La iglesia solamente tiene que desatarlo y aprender a caminar en fe, porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo. En la fe involucra creencias, la fe involucra la confesión, hablar. Entonces es una forma de traer a existencia lo que ya Dios nos ha suministrado en Cristo. Cristo es el todo y en todos, dice Colosenses 3:11. El hombre estaba en Dios y Dios estaba en él. Eso se perdió. Pero nuevamente, la redención nos devuelve a ese estado original. Redención significa volver al estado original. Porque por medio de la obra de Cristo, el hombre es vuelto a su estado original, donde el hombre estaba en Dios y Dios en el hombre. Así era en un inicio, pero que ahora nosotros, si somos partícipes de esta redención, si hemos mirado realmente a Cristo, Él viene a morar en nosotros, Él viene a habitar en nosotros, es Cristo en nosotros. Y como Él es el todo, todo lo tenemos. Este Cristo en nosotros es Cristo mismo
habitando, morando en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está afirmando que la vida de Dios está en él. Dios morando en la vida de Pablo, pero también morando en la vida de la iglesia, morando en la vida de cada creyente. Habitaré en ellos y andaré en ellos, dice Hechos de los Apóstoles. Y Pablo también dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17. Afirmando que la vida de Dios permanece en nosotros, que la vida de Dios está habitando en nosotros. Eso es lo que la iglesia debe de entender. Por eso es que aquellos que todavía están pidiendo a Dios que los ayude, son aquellos que todavía no se les revela el misterio de Cristo en vosotros. Porque si tú realmente entendieras que Cristo en vosotros, Cristo en mí, no estarías pidiendo ayuda a Dios. Porque si Cristo es el todo, y en Cristo nos ha sido dado todo, ¿por qué estamos pidiendo a Dios que nos ayude? Dios no ayuda a nadie. Para que tú veas realmente la manifestación de todo lo que Dios ya nos ha suministrado, realmente tienes que moverte en fe, entender eso. Dios ya no ayuda a nadie. Tú tienes que morir. Si Dios te ayuda, lo vas a hacer tú. Pero Pablo está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú tienes que deponer tu actitud. No se trata de mejorar tu carácter. Dios no moldea el carácter. Tu carácter tiene que morir para que la vida de Dios se manifieste en tu vida. Cuando muere realmente tu carácter, lo que va a salir es la vida de Cristo. Pablo lo expresó en estos términos en 1 Corintios 15. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si es que no muere antes. O sea, tú tienes que morir, tu yo tiene que morir. Tú tienes que deponer tu actitud. Tu carácter tiene que morir para que surja la vida de Dios. Solamente de esta manera va a empezar a manifestarse esa vida de Dios en tu vida. Pero mientras tú tengas el control, no vas a permitir que la vida de Dios se manifieste en tu vida. Si hay algo que el Espíritu Santo hace, es hacer que yo muera. El Espíritu Santo te debilita para que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Cristo tiene que gobernar tu vida. Él tiene que señorear sobre tu vida. Mientras tú tengas el control, mientras tú no le permitas, cuando prevalece realmente tu yo, tus opiniones, tu esfuerzo, vas a impedir que esa vida de Dios se manifieste en tu vida. Mire que tenemos algo grandioso, es la vida de Dios que está en nosotros y que todavía no le has permitido a Él que gobierne tu vida. Él lo quiere hacer, pero tú tienes que permitírselo. Señor, moldea mi carácter. Él no va a moldear tu carácter. Dios no moldea tu carácter. Tu carácter tiene que morir para que cuando muera ese carácter, lo que va a surgir ahí es la vida de Cristo. Y va a ser algo maravilloso porque eso fue el propósito de Dios al darnos a conocer este misterio que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué dice la esperanza de gloria? Porque en un inicio, cuando Dios creó todo lo existente, Dios brillaba en su gloria. La gloria es la misma presencia de Dios. Dios no está en una parte de la creación está en Él. El hombre estuvo en Dios y Dios en el hombre. El hombre estuvo en esa gloria, pero fue separado de esa gloria por causa del pecado. Y eso lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el hombre fue separado de ese puesto. El hombre fue sacado de esa gloria. Pero
Cristo nos devuelve a ese estado original donde nunca debiéramos haber salido. Y cuando Pablo está diciendo que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. En este misterio está la gloria de Dios. Este misterio es Cristo mismo. En este misterio está la gloria de Dios. De ahí fue sacado el hombre. Pero la redención es el medio que nos devuelve a este estado de gloria. La gloria está en nosotros. Por eso ese Cristo, la esperanza de gloria. Estaban esperando esa gloria, pero la gloria ya vino. Ya está en nosotros. Por eso es que Pablo dice, a los que llamó a estos también justificó, a los que justificó, a estos Dios puso su gloria. Dios ha puesto su gloria ya en nosotros. Nosotros tenemos la misma presencia de Dios en nosotros. Nosotros tenemos la gloria de Dios. Aleluya. Damos gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha permitido siempre ser bendecidos con su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, el deseo de Dios es que esa gloria habite en tu vida. La presencia misma de Dios venga a tu vida. El misterio que estaba oculto pero que ahora ha sido revelado es Cristo en nosotros. Deseas que realmente Cristo esté en tu vida. Te voy a guiar en una oración. Ahí repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por darnos tu vida. Te agradezco por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz, al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y para que me devuelvas al estado original donde estaba tu gloria. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo ha levantado a Cristo de los muertos. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si has hecho por primera vez esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por sanidad ahí donde te encuentres. Si hay un problema de salud, hay un problema de necesidad. Si eres creyente, reclámalo porque ya lo tienes. Si hay un problema de salud, vamos a orar por ti. Señor, te pido estos momentos, papá. Todos que tienen problemas de salud, Señor, problemas de articulación, dolencias en su cuerpo, migrañas, problemas de olvido, o sea, en sus memorias realmente no recuerdan datos, fechas, situaciones. Señor, te pido por ellos este día. Papá, te pedimos también por su sistema inmunológico nuevamente sean activados, problemas en cuanto a la piel, la dermis, epidermis, nuevamente sean restaurados. El hígado, vesícula, riñones, pulmones, los páncreas, el estómago, lo declaramos sano por la llaga de Cristo. Amén. Solamente ahí donde tú te encuentres, recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Nada más. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús y recibo ahora mi sanidad. La sanidad que tú has ganado por mí, Jesús, hace 2000 años, la recibo estos momentos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Hacemos esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por sus bondades, por nuestra salud. Hermanos, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora, nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.